Último Información minuto. de último momento. A esta hora desde la Casa Blanca habla el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Escuchemos. This will be indeed the golden Esto va a age ser of la America. era It's dorada de coming back. Estados We're going to come Unidos. back very strongly. Va a ser un regreso de Estados Unidos a la economía mundial. We're pleased to be joined on this momentous occasion by Vice President J.D. Vance. Estamos unidos JD, con el thank you. vicepresidente J.D. Vance. Thank you. Thank you very much. Where are you, J.D.? Estoy muy orgulloso de ti, J.D. That wasn't too hard to find. Eso no fue muy difícil de Looking, you know, he encontrar. likes to take a low-key attitude, so usually we sit right Claro, in front. él He's le gusta gaining tener a lot of una confidence, posición Mike. estratégica ante mí, por eso siempre se pone And nearly bien de my frente a mí. entire cabinet is here, as Y también well as todo mi gabinete se Speaker Mike encuentra en estos Johnson, who's done an momentos, amazing que han job. hecho un trabajo increíble. And with the great success we had Y last con night in mucho Florida, éxito. we have a majority of 7. Tenemos una And seven's like a mayoría. lot where we had it at 1, right? You've done Antes a teníamos 1, fantastic pero ahora job. tenemos al menos 7. Tenemos una Many of the mayoría. members of the Muchos House de los and miembros Senate de la are with us. Cámara Senators, congressmen, thank son you all for muchos being with senadores, us. We tenemos ahora y appreciate les it. queremos For agradecer decades, the United States por slashed our dedicarse trade también a barriers Estados on Unidos other y a countries, sus while those intereses. nations placed massive tariffs on our products and Cuando created en algunos outrageous otros países se están non-monetary imponiendo también barriers aranceles to decimate our industries. And in extremos. many cases, the non-monetary barriers were worse than the monetary ones. They que muchas manipulated veces las their fronteras currency, no monetarias son subsidized muchas their veces exports, son mucho stole peores our que las sí intellectual monetarias. property, imposed exorbitant VAT taxes Muchos to nos han impuesto disadvantage our aranceles products, extraordinariamente adopted unfair ridículos. rules and technical standards, and created filthy Han pollution estado, havens. They han were estado también absolutely creando filthy, but they niveles de always contaminación came to us extremos and they said, "We're violating, we should y pay que for it." nosotros somos los que It's all estamos violando los detailed in a acuerdos very big internacionales y report que by nosotros the somos los que US deberíamos Trade estar Representative pagando on foreign aranceles trade barriers. And I'll just mayores. hold it up for you. It's available and you don't have to pay too much, as I understand it. You pay Acá tengo nothing. todos It's a lot of work. los aranceles. A lot of En work este for documento something, tengo todos los actually, aranceles because nuevos, it's a el detalle special- de cada uno it's a de ellos. special book. It's very, frankly, it's, Es very un upsetting libro when you bastante read it, when you see franco, what con people todo el have been detalle doing muy just for claro, 30 years. This de all los happened últimos with no 30 response from the de United 30 States años. of America, none whatsoever. But those days are over. Pero todos Let esos me días se han offer just a acabado. few Lo que examples aparece en of estos the libros se ha vicious acabado. attacks our workers have faced for so many years. Con todas las injusticias de los The United trabajadores, States los altos niveles de charges other contaminación, countries todo eso se ha only acabado. a 2.4 tariff on motorcycles. Por ejemplo, Meanwhile, el arancel de Thailand 2,5 a and las motocicletas. Others are charging much higher prices, like 60%. India charges 70%. Vietnam charges 75%, and others are even higher than that. Por ejemplo, algunos Likewise, países until como today, India, the también United States China, has for ya han estado decades imponiendo charged aranceles a del 60%. 2.5 tariff. Think of O that, las tarifas, por ejemplo, de 2.5% 45%. on foreign-made automobiles. The European Union charges crudo. us more than 10% tariffs, and they have O lo- 20% VATs, much, much higher. India charges 70%, and perhaps, Por ejemplo, India nos worst of cobra el all, are the 70% en algunos non-monetary restrictions productos, imposed by South Korea, Japan, por algunas and very restricciones many other también. nations as a result of these Y es como colossal trade barriers. todo esto termina 81% of the resultando en cars unas in South barreras Korea are made in extremadamente South altas para Korea. Estados Unidos. 94% of the cars in Japan are made in Japan. Claro, porque por ejemplo tenemos en Toyota los otros sells países 1 cuando el million 95% de los autos, por foreign-made ejemplo, de Corea están automobiles siendo into the United construidos en States, otros and países. General Motors sells almost none. Ford sells very little. Cuando, None por of our ejemplo, en los companies territorios, are en allowed Estados to go Unidos into podría ser other countries. significativamente And I menor say that, friend la and construcción de foe. estos autos. And in many cases, the friend is En worse muchos than the foe casos, in terms of estos trade. socios finalmente nos But terminan such poniendo horrendous aranceles muy altos y no nos imbalances have conviene. devastated our industrial base and put our Y por eso national queremos security at risk. I don't blame these other revitalizar countries at all for this calamity. I blame nuestra former industria. presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen. And they let it happen to an extent that nobody can even believe. That's why effective Claro, at estuvieron midnight, abusando también de we will nuestros impose a aranceles hasta 25% niveles de que las tariff mismas on all personas y los foreign-made trabajadores no podían creer automobiles. que esto estuviera ocurriendo en Estados Unidos. Pero eso se acabó. Thank you. Brian, I'd like to have you come up here for a second. Brian, me gustaría que vengas tú I por just unos see him sitting. He's segundos been a fan of ours. a dar algunas palabras. Él ha sido And uno he de los grandes understands gestores. this business a lot better than the economists, a lot better than anybody. Brian, say a few words. Necesito que por favor vengas a dar algunas palabras porque ha sido uno de los que Thank más you, sabe Mr. de estos President. temas.
I grew up just north of Detroit, Michigan, in Macomb County, known as the home of the Reagan Democrats. My first vote for president was for Ronald Reagan. I thought that was going to be the best. Bueno, yo crecí en un president I ever sector saw in my donde lifetime históricamente siempre han until Donald J. Trump came estado along. gobernando los demócratas, pero por eso es que hoy estoy I have apoyando watched también my a los entire life, I have republicanos. watched Toda mi vida plant after plant he in estado Detroit viendo and in the cómo metro planta tras Detroit planta area tras planta close. There are now cierran, plants tienen que sitting suspender idle. sus There are now trabajos. plants that are underutilized, and Donald Trump's Y, policies y are las gonna bring políticas product de Donald back Trump into lo que those están underutilized enfocándose plants. es There's en gonna be retraer new todo el investment, trabajo a la there's gonna be new industria, plants recuperar built, toda la and industria. the UAW members, and I brought 20 of them with me. Y por They're ejemplo, sitting traje a right varios de over los here. trabajadores acá justamente a este evento Policies porque on tariffs, nosotros 100%. apoyamos a So, Mr. la política de Donald President, Trump. we can't thank you enough. And No tenemos in 6 cómo months or a agradecerle year, we're gonna tanto begin to see the porque benefits. en I muchos can't años, wait en to muchas see what's décadas, happening en 60 3 or 4 años, years no down the road. no hemos visto que esto Thank you, mejore Mr. y ahora President. sí creemos que va a mejorar. Muchas gracias, señor presidente. What a great guy. He got it Qué right gran from the tipo. beginning. He got it before almost Él ha estado con anybody else. nosotros His group over there, desde el they got it inicio. too. And, Los saludo a you ellos know, we también. won the state of Michigan. We won Nosotros ganamos en Michigan, bueno, ganamos casi todos los estados, pero en Michigan ganamos con una alta mayoría porque las campañas se fueron increíbles, la gente fue increíble, lo agradezco muchísimo. Van a ser muy felices pronto. Ya vamos a ir viendo cómo mejora todo con el resto de las compañías. Todas las campañas, todas las empresas que habían estado cerrando ahora van a ver cómo finalmente eso se empieza a cambiar. Porque es una industria que ha sido brutalizada, atacada o afectada por las otras empresas internacionales. Por ejemplo, en unos países como Canadá, que claro, que la leche, por ejemplo, los cartones de leche también siguen teniendo muchos aranceles. Entonces lo que Canadá dice, ay no, nos están poniendo mucho porcentaje. Pero ahora veamos qué es lo que va a pasar cuando finalmente no nos gusta lo que están haciendo, no nos gusta lo que ellos se quieren pagar. Y este país tiene algo similar con Canadá porque nosotros subsidiamos muchísimo a nuestros ciudadanos. Claro, no es el caso de México, que ellos dependen mucho más para sus exportaciones. Canadá tiene más margen, donde tienes que trabajar por tu cuenta, pero además tienen altos índices de déficit. Hay una deuda que han estado presentes en los últimos años y que nosotros no nos vamos a hacer cargo de esa deuda, no más. Claro, ellos dicen les queremos enviar a Estados Unidos nuestros autos, nuestros productos, como por ejemplo en Australia también, donde hay una gente muy bonita. Pero por ejemplo en la carne australiana, por ejemplo, nosotros importábamos muchísimo, claro. Pero por ejemplo, nosotros también tenemos nuestra carne y no los culpo, ellos están haciendo sus negocios, pero nosotros ahora vamos a depender de nuestra propia carne. Y China, por ejemplo, cobra muchísimo a Estados Unidos por los aranceles del 65%, Corea nos cobra el 50%. Y Japón, nuestros amigos, nuestros aliados, nos cobran también un alto porcentaje de arancel, pero eso no los puedo culpar porque tampoco quieren vendérselos a los chinos. Hay que recordar que, claro, los precios habían caído cerca del 50%. El precio de los huevos también ha estado por los cielos, el de los autos también. Y bueno, ahora tenemos muchos huevos en Estados Unidos. Ahora estamos cobrando 200%, 300%, and 400% for if imposing tariffs and protective barriers made
nations poor, then every country on earth would be racing to Claro, si es eliminate que these estuviéramos, policies, si es que and China would estuviéramos be también the cobrando first in aranceles line. que nos corresponden, como el 200, Very 400%, small claro, country. habría muchos países But, pobres, they're not first in line, and the American pero people ellos no are son, paying a very big no price. son nuestra From prioridad, la gente de 1789 Estados to Unidos, los ciudadanos estadounidenses es 1913, nuestra prioridad. we were a tariff-backed nation, and the United Hace States unos was años proportionately the wealthiest era it has ever been. So proporcionalmente el wealthy, in país fact, that in the mejor 1880s, económicamente en el they mundo. established a En commission los to 80 decide what they were going to do with the vast sums of money they were collecting. We were collecting so much money so fast, we didn't know what to do with it. estábamos Isn't that a nice recuperando problem tanto to dinero have? en What do you esos think, años. Marco? Good problem? Había, el país Marco, estaba creciendo muchísimo en But, esos años. we don't have that problem anymore, but we're not going to have it Pero very estábamos much pagando longer, I will mucho. tell you. Ahora ya no But they tendremos ese collected so problema. much money, Ya they recolectamos actually muchísimo formed a dinero commission to determine what que they were incluso gonna en do las with the money, comisiones who ahora they ya were gonna pueden give it to, and decidir how qué es lo much. que vamos a hacer con toda Then esa in plata. 1913, for reasons unknown to mankind, they established the income tax so that citizens, rather than Cerca del año foreign countries, would start 2013, paying por razones the que nadie money entiende, se necessary to impuso run our entonces government. estos Then in impuestos. 1929, it all came to a very abrupt end with the Great Depression. Bueno, And sin it ir más would have lejos, en never happened if they 1929 had fue la Gran stayed with the Depresión, tariff donde Estados policy. Unidos It would have been a tuvo much uno de los different story. principales They tried to desafíos a bring niveles back tariffs económicos, to donde ahí también save our empezaron, country, se vieron but bien it was afectados gone. también los It aranceles was y los gone. It was acuerdos too late. comerciales con los Nothing otros could have países. been done. It took years and years to Fueron get out of that años y depression, años. far longer than even FDR had that office right over there for a long period of time. Fueron The muchos ramp años system en que that's tuvieron rather que intricate was built because de of recesión. him, and every time you walk up, you think of him, and he did a great job in many ways. Claro, but y it ahí lasted long uno de estos beyond his trabajadores que lo, terms, as que you lo know. apunta dice que But ha it's hecho un gran not too trabajo late en any longer. recuperar, We're o sea, en going to, recabar toda esa start información, being toda esa experiencia, smart, and toda we're gonna esa start being very wealthy experiencia again. económica We're también gonna para be ver qué es wealthy lo as que a sirve y lo que no country because they've sirve. taken so much of our wealth Mucho away de from us. nuestros We're not gonna let that recursos, de happen. nuestra We riqueza, truly can be very wealthy. We can podemos be so ser much muy wealthier ricos, than any country. podemos It's not ser, even podemos ser el país believable, más but rico del we're mundo, getting smart. Nearly a century pero tenemos que hacerlo de later, manera in the face of inteligente. unrelenting economic warfare, the United States can no longer continue Estados with a Unidos no policy of puede unilateral seguir estando pausado economic surrender. en We materia cannot económica. pay the deficits No of podemos Canada estar and Mexico pagando and los so many déficits other de todos los otros countries. We used países to que do nos it. We can't rodean. do it anymore. We take care of countries all over No the nos world. podemos We estar pay for haciendo their cargo de todos military. los otros países We que pay tienen for distintas everything they have to condiciones pay, and por then todas las cosas que when esos you wanna países cut tienen back que a little bit, pagar. they get upset that you're not taking care of them any longer, but we Y have no to nos take pueden care of decir que our no es que, people, no nos and we're queramos gonna hacer take care of cargo our ni que people queremos first, and que I'm sorry estén to bien, say that. pero lo siento, les voy a decir esto tal cual, no nos vamos a hacer más cargo. And today we're standing Y hoy up día for nos the estamos American poniendo de worker, pies and y we are estamos finally priorizando putting al trabajador America estadounidense first. y nos estamos poniendo a nosotros primero. In Sleepy Joe Biden's last Y year que in es office, the el United dormilón de States Joe hemorrhaged Biden, mire esto, 100,000 manufacturing jobs, and the y de que number is él going haya through the perdido roof at miles levels de never seen trabajos. before. Eso es algo que yo And our nunca había trade visto, deficit reached a record con unos acuerdos deficientes que él negoció. Dijo, which is unheard of. ha perdido Since the 3 beginning of NAFTA, the worst trade millones de deal dólares, ever 3 made. It billions, was a horror show. mil millones de I was able to dólares. determine it. They all said you'd never be able to get it out. We had to get approval from Congress to get it terminated. We had to live with that deal. It was Ahora, the claro, worst deal, tenemos, worst trade son los deal ever peores made by acuerdos, los far. peores tratados But que se since llegó the en la very historia de Estados beginning Unidos, of los ha hecho NAFTA, Joe our country Biden y ahora lost tenemos que estar pidiéndole 90,000 permiso también al Congreso factories. para Think of what poder that is, avanzar en esta 90,000. materia. Think about putting a map up and Piensen, putting tax on it. You wouldn't have enough piensen room. si tuviéramos un mapa 90,000. e I ir said, "Is that poniendo possible?" impuestos We y had to check aranceles a 4 cada different una de las times, partes de Estados and it was Unidos. actually somewhat higher than that. And 5 million manufacturing Y jobs claro, were y lost 5 while millones racking up de trade empresas deficits estuvieran of dependiendo. $19 trillion. That was the worst trade deal ever made. Claro, y ahí fue, As a result precisamente of se these perdieron gigantic cerca de losses, 13 foreign mil nations millones de now own dólares. Fue $26 precisamente el trillion peor more acuerdo of que se ha American llegado en el assets último than tiempo. American. Think of this, than the Americans own of Piensen- their own foreign assets or other foreign assets. The United States Piensen can en no todos longer los produce enough recursos internacionales antibiotics to externos que han treat tenido our que sick. perder los We have a estadounidenses. tremendous problem. Tenemos We have to un go to tremendo foreign countries problema to treat our sick. If anything para ever el happened intercambio from a war financiero standpoint, we wouldn't externo, be able to do it. extranjero. We import virtually all of our computers, phones, televisions, and electronics. We Ahora used to dependemos a dominate nivel the de field, and tecnología, now we dependemos import it precisamente all de los from otros different países, para los countries. teléfonos, para A los single computadores. shipyard in China now produces more ships every year
Por culpa de este tipo de acuerdos, China ahora produce la gran mayoría de los barcos en el mundo, no Estados Unidos, y eran empresas que antes, antiguamente, Estados Unidos duplicaba y tenían su mayoría. Y ahora, claro, tenemos también el problema de que algunas potencias ponen en riesgo también nuestra propia seguridad. Ha sido desde mucho tiempo atrás. Ha pasado mucho tiempo desde que no estábamos primeros, en muchas décadas. Por muchos años hay varios países, naciones que nos han estado tratando no de una manera justa económicamente, y porque estamos siendo muy amables. Muy amables. Tú no eres tan amable cuando te enojas. Son todas las centrales de trabajadores que antes votaban por los demócratas por muchos años y que ya no están votando por los demócratas. Ahora se han cambiado a los republicanos. Pero bueno, ahora les vamos a estar cobrando por lo menos el doble de lo que siempre han sido de las tarifas. No van a ser aranceles recíprocos, que lo podríamos haber hecho, que era como lo que se había hablado inicialmente. This is our great Secretary of Commerce, Howard Lutnick. Aquí quiero que dé algún... aquí les voy a mostrar una pizarra con los aranceles que van a empezar. China va a ser entonces un 67%. 67% va a ser entonces el arancel. Hay un poco de viento, por eso no quise traer la pizarra grande porque se me va a volar. Así que trajimos una pizarra un poco más pequeña. 67% se le va a imponer a China. Claro, porque antes no le cobramos nada, así que se les va a cobrar el 67%. La Unión Europea han sido socios muy complejos, así que se les va a imponer el 39%. Han sido muy patéticos en las negociaciones. Vietnam, great negotiators, great people. Bueno, en Vietnam son muy buenos negociadores, son unas grandes personas. Se les debería cobrar el 90%, pero se les va a terminar cobrando el 46%. En China era el 34%, Unión Europea el 20%. En Taiwán teníamos muchos acuerdos y teníamos muchas empresas en Taiwán. Una de las mayores compañías de Taiwán, precisamente. Uno de los mayores planes también, incluso tanto en Taiwán. Teníamos un impuesto del 64% y ahora va a ser del 32%. En Japón yo no los culpo, pero son un gran socio nuestro. Claro, y tuvimos que estar negociando hasta el último momento. A Japón, claro, el 46% se le debería imponer a Japón, pero va a ser del 24%. India, fue muy complejo negociar con India. Son grandes amigos, pero si eres amigo mío, no nos puede estar tratando tan mal. Nosotros le estuvimos cobrando casi nada durante años a India. Pero hace 7 años, cuando yo llegué al poder, empezamos a conversar con China de cuánto les íbamos a cobrar en impuestos y aranceles, y ellos entendieron perfectamente. Ok, ellos dijeron perfecto, es lo justo. Se van a tener que afirmar un poco el cinturón, pero lo entendieron. De hecho, cuando con Japón pasó lo mismo, con Shinzo Abe, el ex primer ministro.
He said, I know that. And he was a great gentleman. He was a fantastic man, but he understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we worked out a deal. Acércame It would have been la- a much better deal, but frankly, there were many years left on the deal that was made previous to my getting there, but it was something. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49. They made a fortune with the United States of America. United Kingdom, 10%. Brasil, Bangladesh. En Brasil, por ejemplo, teníamos un 10% y se va a mantener la tarifa en un 10% de los aranceles hacia Brasil. En Sudáfrica, por ejemplo, están pasando hartas cosas. Nosotros hemos estado pagando mucho tiempo, donde además las noticias falsas han estado muy presentes. Bueno, y teníamos entonces en Sudáfrica un 60% y se les va a cobrar entonces el 30%. En Sri Lanka, So what we're doing is we're taking not the full, we could take the full 88%. Thanks a lot. He's doing a very good job. How's he doing? estado haciendo un gran trabajo ahí. I think you better take it with you. It's not going to last very long. He's going to put it, it's going to follow you down with the wind. I brought a hat just in case it got too windy, but here, would anybody like a hat? A ver, si es que cualquier persona quiere alguno de estos jockeys, no se los voy a dar, por supuesto, a mi gabinete, pero lo voy a repartir a las otras personas. Thank you, fellas. Get it, that's Muchas gracias, amigos. it. Eso es. They deserve it more than our cabinet. Ellos se Our merecen cabinet mucho has más. plenty of hats. But you see the numbers. The numbers are so Ustedes son disproportionate, they're so han visto unfair. los números. Los At the números same son lo time, we will justo. establish a minimum Estamos baseline estableciendo tariff of mínimos 10%. You notice that on the mínimos chart? And that'll be on other countries to help rebuild our economy and to prevent cheating. que son So básicamente we're gonna para poder have a proteger minimum nuestra of cheating, economía, and we're gonna proteger be very nuestros severe on the intereses. people that at the gate that watch the tariffs and watch the product coming Y in, más que nada because también there's a para lot que of, nuestros expertos estén mirando las tarifas, estarán mirando los gravámenes. Nunca ha pasado algo así, probablemente. They're looking at 10-year jail sentences if they do play. We're going to treat them so good, but if they cheat. Claro, son socios comerciales que hemos tenido durante varias décadas, pero que, claro, no hemos tenido un trato justo por parte de ellos. Entonces, ellos han tenido acceso a nuestro mercado, que es uno de los principales mercados del mundo, por no decir el mayor del mundo. Por ejemplo, con China estábamos haciendo un gran trabajo, teníamos grandes intercambios comerciales, pero deben pagar más. Por ejemplo, todo lo que estamos haciendo es una de las promesas que teníamos y que yo aquí se la estoy cumpliendo. Para cualquier empresa que se oponga a estas tarifas, entonces iremos... Entonces tendrán que sí o sí someterse a estos aranceles recíprocos. Entonces lo que estamos haciendo acá es el arancel que debiese ser, lo estamos cortando por la mitad. Y hemos visto empresas likewise to all of the foreign presidents, prime ministers, kings, queens, ambassadors, and everyone else who will soon be calling to ask for exemptions. Y hemos visto cómo se han estado desplegando, ya sean presidentes, reyes, reinas, líderes, dictadores, todos se han estado movilizando para conversar con nosotros y poder renegociar estos o algún tipo de arancel. Y esto es básicamente porque durante muchos años hemos estado perdiendo miles de millones de dólares y muchas personas han estado perdiendo también sus trabajos. Y mucha gente sin intención alguna negativa, pero han estado dañando nuestra economía.
Y estoy muy esperanzado en poder trabajar con los gobiernos para poder discutir y conversar estos aranceles. Ya estamos trabajando con las distintas también para que se pueda potenciar las distintas plantas en Estados Unidos y fomentar también la industria estadounidense, en suelo estadounidense. Vamos a estar anunciando nuevas empresas estadounidenses también en los próximos días. Y muchos se han comprometido a construir mucho. Y también en una conferencia de prensa lo quieren hacer bastante grande, quieren mencionar también parte de la inversión. Y por ejemplo, nos vamos a hacer cargo también de los hutíes en Yemen que han estado disparando los barcos. De eso nos vamos a hacer cargo también porque eso también está afectando la economía mundial. Pero, por ejemplo, acá tengo una pequeña lista de algunas de las compañías que se van a ver afectadas entonces con estos aranceles. Muchas de las fábricas, muchas están en China. $500 billion. They never spent money like that here. They're going to build their plants here. SoftBank, OpenAI, and Oracle, great companies are investing $500 billion. Acá en Estados Unidos tenemos de las grandes, tenemos de las grandes compañías, tenemos Amazon, tenemos Oracle, que son gran parte también de los beneficios. Son de las mejores compañías que tenemos a nivel internacional. $200 billion, and they said the reason was, number one, the election of November 5th, and number two, the tariffs. They don't want to pay the tariffs, and the way they're not paying it is to build their plant here. So we're going to go from almost no percentage. We used to have 100% of the chip market. Now it's all in Taiwan. Almost all of it's in Taiwan. A couple of other countries, but mostly in Taiwan. And think of it, we had 100%. We lost it because of people in that office that didn't do their job. They allowed it to be stolen from us. Johnson & Johnson, great company, $55 billion. Eli Lilly, $27 billion. Meta is investing $500 billion. Wow. DeMac is investing $20 billion. CMA, CGM, $20 billion. And then you have Merck and Clarios, Stellantis, General Motors, GE Aerospace, Honda, Nissan, Hyundai are all putting in billions and billions of dollars, and they're committed 100%. So. And we've never had, and this is after 2.5 months. This is after just a short, this all took place as soon as we came out with what everybody wanted to do. You know, I watched a gentleman today on television, used to work with Lee Iacocca, a very respected automobile person, and he said, you know, because they're asking people, and they try and get as many negative people as they can, but they can't find them too much. It's pretty hard to find in terms of what we're doing, especially when they see all this investment. They said, so tell me, what do you think of what Trump is doing from the automobile standpoint? He said, I can't believe it. Somebody is finally, he's an older guy, real pro, really top guy, with Lee Iacocca. He said, I never thought I'd see the day when this would happen, where somebody had the courage to go and do what has to be done. This is transforming our nation. Our entire nation is going to be transformed, not only with the cars, but on every single other item that's built. We're going to become an industrial powerhouse. And he said that so beautifully today. In fact, I'm going to find out, I'm going to get a tape, and Bruce, I'm going to get that tape, and I'm going to send it to you out in Long Island, and you're going to play it for the people. And all your union workers and your non-union workers out there. You got a pretty even split. But we have, so far, it looks like we're going to have about $6 trillion of investments, and you wouldn't do that in years. Bien, son entonces las primeras declaraciones de Donald Trump anunciando estos nuevos aranceles generales sobre todas las importaciones. Esto de al menos el 10% sobre prácticamente todos los bienes que ingresan a Estados Unidos, además de tasas aún más altas para decenas de países que tienen los mayores déficits comerciales con Estados Unidos. Ahora, esta nueva política representa un cambio, hay que decirlo, bastante dramático en el comercio global y la política económica, porque está destinada, según a juicio de la administración de Donald Trump, de restaurar la destreza manufacturera de Estados Unidos y el equilibrio comercial a nivel interno.
Sin embargo, decía que amenaza con escalar una guerra comercial también global emergente y aumentar los precios para los consumidores estadounidenses en un momento precario para la economía. Por ejemplo, vamos a las cifras, lo tengo aquí, por ejemplo, las cifras exactas. Entonces, Estados Unidos va a imponer un arancel del 32% a Taiwán, a todos los productos que sean entonces provenientes de Taiwán, un 10% de tarifa sobre los productos de Australia, un 10% para Brasil, que era uno de los que ya había advertido anteriormente Estados Unidos durante las últimas semanas, un 17% a Israel, un 46% de aranceles a Vietnam, un 10% entonces a Reino Unido, que Reino Unido lo está tomando de manera separada que del resto de la Unión Europea, sabemos debido al Brexit, un 26% a la India, considerando que Donald Trump dijo además que era uno de los socios muy importantes para la economía estadounidense, pero que en los últimos años claramente habían tenido acuerdos que no beneficiaban precisamente a Estados Unidos. El 24% a Japón, esto sin duda va a tener también repercusiones económicas significativas a nivel internacional, considerando que Japón es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Y acá este es uno de los puntos que yo me atrevería a decir que es de los más complejos, de los más que hay que tenerle puesto el ojo, que es el 34% de aranceles que van a imponer sobre China. ¿Por qué China? Porque China es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y si finalmente con esto ya se terminaría desatando esta guerra comercial que han estado o que ha estado amenazando, con la que ha estado amenazando Donald Trump desde que llegó el 20 de enero y asumió el país. Y además también un 20% también de aranceles sobre los distintos países de la Unión Europea. Algo eso sí que no dejó en claro Donald Trump es que efectivamente sí, ese 20% de tarifas para la Unión Europea va a ser impuesta de manera como un bloque o va a ser a cada uno de los países de manera individual, dependiendo si cada uno de esos países además tiene algún otro acuerdo comercial con Washington. Eso no lo dejó en claro, pero lo que sí dejó claro entonces Donald Trump es que los nuevos aranceles son una declaración de independencia económica. Además también el mandatario dijo que culpó a los expresidentes, también culpó a líderes de que no habían hecho su trabajo, de que permitieron que finalmente esto sucediera y que lo permitieron hasta un punto que nadie puede siquiera creer y de hecho dijo que por eso a partir entonces de esta medianoche, es decir, a las 12 de la noche para el día jueves, se va a imponer también un arancel del 25% a todos los automóviles de fabricación extranjera. Eso incluye los automóviles que llegan de Japón, que es uno de los principales mercados automovilistas para Estados Unidos, también para los coreanos y también para los europeos. Dijo que ninguna de sus empresas tiene permitido entrar en otros países y que él lo decía en muchos casos, el amigo es peor que el enemigo en términos comerciales. Esto lo decía directamente, claro, para China, para Japón, para también Corea y también para la Unión Europea. Él mencionó en varias instancias que estos desequilibrios, a su juicio, comerciales han devastado básicamente la base industrial de Estados Unidos y que eso han puesto también en riesgo la seguridad nacional. Y es por eso que él con su equipo también y con el resto de su gabinete han estado entonces analizando durante estas últimas semanas y determinaron este tipo de aranceles para el resto de los países. Miren, acá acabo de encontrar si me esperan un segundo, tenemos acá todos los países que van a tener entonces un impuesto. Estoy buscando en nuestro país, Chile entonces se va a mantener con un impuesto del 10%, que sería esta tarifa, un arancel recíproco, que precisamente es lo que ha estado anunciando Donald Trump. Respecto a los países latinoamericanos, que podríamos ver que también nos influye, Perú también se va a mantener con el 10%, tenemos acá Argentina también un 10%, Ecuador también se mantiene con un 10% de tarifas, de aranceles más bien digo.
y serían los países, bueno, Guatemala también 10%, Honduras 10%. Básicamente la gran mayoría de los países latinoamericanos se están quedando entonces con un arancel recíproco de un 10%. Costa Rica también tiene un 10%. Nicaragua tiene un mayor porcentaje, tiene un arancel un poco más alto del 18%, pero la verdad Colombia también se mantiene con el 10%, y ahí el resto, los que tienen un mayor porcentaje de arancel son precisamente sus grandes socios económicos. Estamos hablando de China, que queda con un 34%, la Unión Europea con un 20%, Vietnam, que queda con un 46%, Tailandia también queda con un arancel bastante alto, del 36%, Suiza con un 31%, y acá es bien curioso porque, claro, Suiza no lo incluye dentro de la Unión Europea. Camboya también con un porcentaje bastante alto de arancel de cerca del 49%. Son uno de los más altos, y también estoy buscando acá el otro, Madagascar, Myanmar, 44%, y bueno, ahí serían entonces varios de los países que tendrán unos mayores aranceles dentro de para los acuerdos comerciales. Por ejemplo, acá, si hacemos un consolidado, una de las cosas principales que ha dicho Trump entonces es que acaba de presentar un arancel base mínimo. Es decir, yo le estaba buscando cuáles eran los más altos y cuáles eran los más bajos, pero básicamente está presentando un arancel base mínimo del 10% a todos sus socios comerciales. Y acá, para nosotros, en Chile, hay que recordar que nosotros contamos con un tratado de libre comercio desde el año 2004, si no me equivoco, 2004-2005, que está vigente desde esos años, que es un tratado de libre comercio que se encuentra entonces disponible desde ese año, y que obviamente también mantiene podríamos decir, un acuerdo comercial un poco más seguro. Aranceles entonces de Donald Trump que afectan a gran parte de las economías mundiales. Una noticia que está en completo desarrollo y que vamos a seguir profundizando en unos minutitos más.